Bienvenidos al episodio número 32 de Así les mató. Hoy no está Roy con nosotros, en vez va a estar un invitado especial que es mi novio Diego. Hola, ¿cómo están? Y qué bueno porque hoy me toca contarles una historia especialmente difícil porque es la historia del asesino en serie con más víctimas o de los asesinos en series con más víctimas en todo el mundo, o sea, deja todo el país. También es un caso que involucra a niños y pues esos siempre son muy difíciles de investigar y de contar. Y en este caso nos vamos a ir a Colombia, en donde vamos a conocer a Luis Alfredo Garavito. Quiero decirles antes de hablar de este caso que pues les voy a contar, vamos a empezar a contarles la historia de Luis Alfredo Garavito desde chiquito y pues, obviamente no va a ser una historia pues, tan agradable, pero no les cuento esto para que empaticen con él o para justificarlo de ninguna manera, o sea, simplemente les estoy contando su pasado y recientemente ya había grabado este intro con Diego, entonces ya saben lo que voy a decir. Pero recientemente escuché en otro podcast de crimen como hay que tenerle pues empatía al niño y pues hay que sentirnos mal por el niño, pero no por el adulto y creo que es justo perfecto para este episodio y pues para muchos de los casos que contamos aquí. Pero bueno, empezando con la vida de Luis Alfredo Garavito. Él nació en enero de 1957, creo que es Capricornio. Diego, tu ascendente es Capricornio. Sí, no, yo no creo en esas cosas, pero bueno. Pero bueno, fue el primero de 7 hijos. Creció en un pueblo que había visto y sufrido mucha violencia. La cultura y la economía de este pueblo pues, prácticamente se sustentaba en la venta del café y de plátanos. Y la sociedad pues, era bastante machista. Había muchísima violencia intrafamiliar, que pues, la verdad es que hablando de un país de Latinoamérica, pues eso no sorprende. Pero pues la violencia no solamente se quedaba en la familia, también se veía en las relaciones de maestros con estudiantes y es por eso que la familia de Garavito decidió desplazarse al pueblo de Ceilán, en Valle del Cauca. Perdón si no puedo pronunciar bien estos nombres, no, Sí, nunca no. los he escuchado. Los países latinoamericanos tenemos nombres Sí, extraños. así te chocan los de México, los odias. No me chocan, solamente hay muchos que no puedo pronunciar. Sí, 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 yo siempre que tengo que leer como lugares o pueblos así en el podcast que son muy largos, o sea, tienen como una X y una H por ahí en medio, siempre me trabo, son muy Sí. intimidantes, pero bueno. Y ahí en Ceilán ingresó al colegio Simón Bolívar, en donde lo buleaban llamándolo Garabato en vez de Garavito. Solo estudió hasta quinto de primaria, era un niño introvertido y hasta violento, y pues hay en varios lugares que dicen que desde chiquito se le veía como algunos rasgos de que pudo haber tenido pues o sea, doble personalidad. Pero pues yo en todos los lugares que leí pues análisis psicológicos y pues de expertos y ya sabes el perfil criminológico de este individuo pues no me salía nada de eso, sí me salía mucho que pues lo diagnosticaron como psicópata. Pero su vida en la escuela no era lo único disfuncional. También fue testigo de múltiples abusos de su papá hacia su mamá. En una ocasión cuenta, y esto lo estoy citando, yo vi cuando él la cortó, esa imagen quedó grabada dentro de mi cerebro de por vida, no la he podido olvidar, yo fui el único que la defendí, le metí una paliza que la dejó coja estando embarazada de mi hermano Ricardo. Fueron casi 40 años que le aguantó mi mamá a ese señor, humillaciones, desprecios. Recuerdo que le decía, yo la recogí del fango, mujerzuela. O sea, eso es lo que él pues, veía bastante seguido en su casa. Y aunque su mamá era pues, recipiente frecuente de este abuso, Luis Alfredo no se salvaba. El abuso era verbal y lo insultaba diciéndole que era un imbécil, pero también fue sexual. De hecho, el papá dormía con Luis Alfredo Garavito, no dormía con su esposa y en las noches a veces lo llegaba a acariciar y tocar inapropiadamente. Entonces imagínate vivir de que todas las noches con tu supuesto protector, que es tu papá, ¿no? La figura protectora de tu familia, pues como esa amenaza todo el tiempo de que duerme contigo, quién sabe si me va a abusar hoy, quién sabe si me va a insultar, o sea, insultar, o sea, todo ese abuso pues, estaba muy presente en su vida. No, y a ver, es muy fácil decir que un
niño tiene doble personalidad, ¿no? O sea, tirándole como que a que traía problemas psicológicos desde chico. Ujú. Yo creo que cualquier niño que tiene este tipo de situaciones, sufre esto en su vida, pues obviamente lo único que quiere cuando va a la escuela es salirse de su realidad y no estar recordando todo lo que está viviendo en su casa todos los días, ¿no? Menos en Ujú. ese tipo de situaciones. Sí, de acuerdo. No se habla tanto si el abuso del papá sexual, porque obviamente el abuso era recurrente, pero no sé si el sexual era recurrente, pero lo que sí sé es que su papá no era el único abusador. Y de hecho fue violado y torturado por un amigo familiar que también era vecino y dueño de la farmacia del pueblo. O sea, era un miembro de la comunidad, no era de que alguien que era un criminal, nadie. Era, o sea, el señor que veías cuando ibas a la farmacia a comprar tu medicina. Eh, Wow. Según Garavito, lo violó cuando tenía solo 12 años y luego le mordió el pene, los glúteos, lo golpeó y lo quemó con velas. El abuso de este conocido duró aproximadamente 2 años, en los que lo violaba muy seguido, lo sacaba de su propia cama en las noches que compartía con su hermano y lo llevaba a un campo. Y ahí es en donde lo abusaba de él. Y este abuso no paró hasta 2 años después, cuando se mudaron a Trujillo. Y Luis Alfredo pensó que por fin había escapado del abuso y del abusador y pues que podía empezar de nuevo, pero otro amigo de su papá empezó a abusar de él y este también fue un abuso recurrente. Y como en muchos de los casos de abuso, Luis Alfredo no quiso decirle nada a sus papás, especialmente a su papá. Y es pues bastante obvio, o sea, yo creo que obviamente el papá sabía de este abuso. Claro, parece más una red de... Sí, como que lo está traficando. Exactamente. Ajá. Y pues sí, o sea, ¿a quién le iba a decir? Ya sabes, a su mamá, que también obviamente estaba siendo abusada, tenía 7 hijos, me imagino que pues, por ende no fue una mamá tampoco tan presente, pues imagínate ella tener que cuidarse de su propia vida, más de Claro. 7 hijos. Tal vez lo sabía, nada más no Sí, sabía qué hacer, ¿no? pues sí, Estaba abusada psicológicamente, sí, también ¿no? si no te estás ni pudiendo defender a ti, ¿cómo vas a defender a tus hijos? Como, o sea, y además son 7 y seguramente, te digo, ella no tenía ninguna posibilidad económica, siendo un pueblo machista, las mujeres pues normalmente no No. trabajan, no se sustentan económicamente. Y si dice algo, chance y les va peor a Sí, todos. exacto. Entonces, pues por miedo, por lo que haya sido, no dijo nada. Y es como a este punto, que ya tiene como más o menos 14 15 años, es el punto en que según él empieza a desarrollar una atracción hacia niños. Incluso confiesa que tocaba inapropiadamente a sus hermanos. Pero aquí hay que tomar en cuenta que según las opiniones de expertos que pues, leí en mi investigación, los pederastas son muy mentirosos. Un dato, pues la verdad es que no tan sorprendente, pero pues que vale la pena mencionar porque pues justo dudan mucho de que haya abusado de sus hermanos. O sea, como que Mm. dicen, yo creo que ahorita está empezando a pues echarle demasiada salsa al taco, pues porque mucho de esto viene justo de su boca. Pero a los 15 años empezó a actuar sus fantasías sexuales violentas. En una ocasión atacó a un menor de edad en una estación de tren. Según él, no lo iba a violar, solo lo quería tocar inapropiadamente, que pues eso también es violar. Pero esa víctima gritó y gracias a Dios alguien lo escuchó. Garavito fue arrestado, pero desafortunadamente no duró mucho y poco después lo liberaron. Sus padres, pero específicamente al enterarse, su papá específicamente al enterarse de su delito, a pesar de todo lo que les conté que hacía y que el abuso que permitían, no solo el suyo, pero de sus Sí. amigos, le dijo que por qué no podía tener novia y eso que le prohibía tener novia, o sea, no lo dejaba tener novia. Dijo como, ¿por qué no te pudiste haber ido por una niña? Como si violar a una niña está mejor, ¿no? Que un niño. O sea, Qué raro. lo regañó, le dijo que se fuera de la casa y pues a los 17 años se fue. Forzado a Como independizarse. proyectando sus propios traumas, Sí, ¿no? claro, Del papá. totalmente. O sea, yo creo que el papá y es otra historia totalmente que podríamos contar en este podcast, pero pues, Sí. bueno. Forzado a independizarse, él dice que tuvo a varias amigas y con una tuvo a un hijo, pero nunca se encontró ninguna evidencia de esta historia, del hijo, de nada. Y la verdad, no creo que sea verdad porque pues él mismo admite de que no podía, sexualmente como excitarse por una mujer. O sea, no era posible para él.
Entonces no entiendo cómo vas a tener un hijo si no puedes ni ver a una mujer de manera sexual, ya sabes. Maneras se encontrarán, quién sabe. Pues sí, pero no hay evidencia de que haya este hijo. O sea, chance. O sea, no sé, es mentiroso. Lo hay. O sea, yo creo que también. Pues cuando en muchas de estas entrevistas, pues ya estaba preso, llevaba años preso, pues te gusta hablar con la gente, te gusta tener captivada a la gente, entonces pues dices y dices más cosas que pueden crear como polémica. O sea, imagínate cuánta gente no escuchó eso y dijo, uy, ¿quién será el hijo? ¿Dónde está el hijo? Y se pusieron a buscar al hijo, ya sabes. O mitomanía un poco, ¿no? Ujú, justo, sí. Em, y vamos a ver también que en muchas de sus declaraciones empieza a justificar, ¿ok? Empieza a intentar como justificar sus actos. Y antes de seguir con el caso, tenemos que hablar un poco del contexto social y político de Colombia en estos años, porque había muchísimos conflictos entre el gobierno y pues, las guerrillas y pues miles de familias estaban desplazadas de sus hogares. O sea, muchísima gente se había ido de sus casas, de sus pueblos, por amenazas de muerte, muerte de algún familiar, enfrentamientos armados. Y obviamente esto venía acompañado de pues mucha muerte, pues muchos secuestros, violación, etcétera. Entonces, sí, la violencia en Colombia era parte de la vida cotidiana. Había muchos niños huérfanos y en la calle, pues, porque habían perdido a sus familias y había muchísimos niños trabajando en la calle para poder ayudar a sus familias económicamente. Este, y pues la gente pues, no estaba poniendo tanta atención porque pues había tanta violencia, o sea, no era tan raro que un niño desapareciera. ¿Me entiendes? Mucho como lo que pasa en México hoy en día. Sí, exacto. Solamente que pues hoy ya tenemos pues mínimo las redes sociales, o sea, mínimo te enteras de que esto está pasando. Sí, si quieres, o sea, no es como si nada más pasa en el pueblo de no sé qué y nadie se entera nunca. ¿Entiendes? Bueno, sí Sí, pasa. Sí pasa, pero pues antes imagínate cuánto sí, más. sí, sí, sí. Y por eso también es que pudo llegar al número de víctimas a las que llegó y también la razón por la que no sabemos muchos de los nombres. ¿Ok? Ok. Después de que se fue de su casa, encontró un trabajo en una panadería y rentó un cuarto pues, en donde vivir. Y con esta nueva independencia es muy claro que pues, no sabía muy bien qué hacer o que estaba empezando a esconder esta monstruo que tenía dentro, que no me gusta decirles monstruo, tú creo que no has escuchado la mayoría de los podcasts, pero o sea, a mí no me gusta decirles monstruos porque siento que los haces como mucho más grande de lo que es y era un ser humano, punto. O sea, ya sabes, si le disparas, Se sangra, muere. exacto. Entonces no me gusta decirle Sí. estos monstruos que Crear algo mayor de lo que sí, o sea, realmente... era un hombre que, o sea, pudo matar y violar a estos niños porque la policía no lo paró, porque no había un sistema para que protegiera a esta población, ya sabes, por eso fue que llegó a hacer esto, no era porque era más que humano y era un monstruo, no, pero bueno, empezó a esconder como esa parte delante de la sociedad, porque después del trabajo iba frecuentemente a misa y después de esto iba a juntas de alcohólicos anónimos, pero después de eso se iba a tomar unas cuantas cervezas. Y el alcohol sí toma, o sea, sí es una parte muy importante del criminal y de este caso. Y eventualmente, en las noches llegaba a un parque que se llamaba Valencia y buscaba niños de un nivel socioeconómico muy bajo y les pagaba por favores sexuales. Se envalentonaba con el alcohol, probablemente. Sí, y así estuvo, más o menos haciendo esto como de los 18 hasta los 20. Por un lado, sacaba su remordimiento y su culpa que sentía yendo a la iglesia y a sus juntas, que pues no le ayudaban y claramente pues, ni le importaba que le ayudaran porque pues después de la junta se iba a tomar. Entonces, obviamente no está haciendo nada, o sea, no está intentando cambiar nada, O ¿me sea, iba entiendes? para que le perdonaran sus Pues futuros según, pecados. yo creo que él como que se intentaba autoengañar. O sí, o era un poco como... Me recuerda un poco a la película esta de Daredevil. ¿Te acuerdas? Sí. Que va mucho a la iglesia para prácticamente pedirle perdón al Padre por lo que va a hacer, Ah, sí. ¿no? Muy del estilo. Sí, yo creo que porque luego en sus declaraciones y así, la verdad lo que se revela es que no sentía culpa. No tenía ninguna intención de parar. Y no, o sea, entonces para mí es pues, dos cosas. Una, se está intentando engañar de que pues, no es tan mala persona. Y dos, quiere engañar a la gente en su alrededor. Sí, sí, es una manera, aunque no parece tan inteligente, o sea,
realmente te diría, bueno, es parte de un plan el ir a la iglesia como para que piensen que él es inocente, que es una persona con fe en Dios, que cree en algo Ujú. mayor que él. Pero no me parece algo tan inteligente estar yendo a un parque después de haber tomado, como que eso no se me, o sea, está como muy incongruente cada paso que va Sí, tomando, ¿no? sí, obviamente. O sea, lo vas a ver porque ahí tiene como cosas así chiquitas que dices, ¿cómo puede ser posible este detalle de esta persona? Pero bueno, sí, el punto es que, o sea, no, nunca intentó cambiar ni tuvo la intención de cambiar y nunca cambió sus hábitos e impulsos sexuales. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. A los 23 años, Garavito buscó ayuda psiquiátrica. Sí, psiquiátrica. Psiquiatra. Psiquiatra. Psiquiátrica, ¿no? ¿Ves? Ya Escucha. me confundiste. Psiquiatra o psiquiátrica. Y la consiguió, pero como lo hemos comentado antes, y esto va para todos, de nada sirve ir a terapia si no eres honesto con tu terapeuta. O sea, ya lo hemos mencionado antes. O sea, no es como si son adivinos o adivinas, o sea, no pueden leer mentes. O sea, él llegó diciendo que estaba deprimido y que se quería suicidar, pero nunca dijo sus impulsos sexuales, nunca dijo que tenía problemas con su sexualidad, nunca dijo que le gustaban los Que nadie niños. llega en la primera terapia a decir eso, ¿no? Obvio, pero pues, o sea, él estuvo varias veces con este terapeuta y nunca dijo nada de O eso. sea, sí estuvo yendo a terapia. Sí, busca ayuda. Sí, O bueno, sea, pues eventualmente tienes que poner de tu parte y abrirte. sí, de nada sirve si vas ahí, o sea, si vas y nada más hablas del clima, pues ¿de qué te va a decir tu terapeuta, Sí, me o que dices algo entiendes? por encima, pero pues nada más vas a perder tu tiempo. Sí, o si literal el verdadero problema es pues, que estás violando a niños. O sea, si no hablas de eso, de tus impulsos sexuales, pues nunca te van a ayudar con eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues nada más lo diagnosticaron con depresión reactiva, justo porque lo único que admitió es que a veces tenía ganas de suicidarse. Empezó a trabajar en un supermercado en donde aparentemente conoció a una mujer llamada Claudia, una mamá soltera con un hijo y una hija, a los que nunca violentó, nunca. Probablemente esta relación la tuvo para poder esconder y disfrazar sus verdaderos impulsos sexuales, porque admitió que nunca tuvieron una relación sexual ellos dos, pero pues tenían como una relación muy afectiva, como siempre estaban juntos. Este, entonces yo creo que también fue como un poco para esconder esto, y sabes, como para seguir engañando. Por eso te digo lo de que la iglesia yo creo que también era para engañar a los que estaban alrededor de él, porque esta relación fue para engañar a la Sí. gente. O sea, porque sí es raro a veces, pues me imagino ver a un señor ahí que está solo, no tiene novia, no nada, o sea, como que chance sí te pone a pensar. Entonces yo creo que estaba intentando como matar esas dudas, teniendo esta relación, que no era relación sexual, pero emocional, con Claudia. O Claudia. Sí, no sé, está muy raro. O sea, la verdad es que te digo, hay como mucha incongruencia en su persona. Sí, Tal vez tenía muchos bajones emocionales también, chance, y dijo, oye, voy a intentar algo diferente, porque sí estaba deprimido.
¿no? O sea, oye, pues voy a salir con esta señora. O sí, simplemente como una estrategia, ¿no? Con ese tipo de personalidades, la neta es que nunca sabes. Sí. Lo que sí es que aún con ella siguió satisfaciendo estas necesidades sexuales. Pues a la costa de las vidas de estos niños, porque pues un abuso sexual te puede arruinar la vida. Eso es. Te la Ah, arruina, aunque sea por un rato, o sea, sí. hasta que no lo enfrentas. Ajá. A veces, en la hora de su almuerzo, se iba al pueblo de Quimbaya. O Quimbaya, no sé. Quimbaya. Siento que debería ser una canción. Quimbaya. No, bueno. Y, no, suena. Sí, Bueno, así como medio africano, ¿no? sí. A 22 kilómetros de donde él trabajaba. Y ahí abusaba sexualmente de niños. Pero a finales del año 1980 y a principios del 81, el acoso y la violación ya no eran suficientes. Y fue cuando empezó la tortura. Se ganaba la confianza de algún niño ofreciéndole dinero, trabajo, comida, a veces se vestía hasta de cura, y los llevaba a Sevilla, en el Valle del Cauca, a 66 kilómetros de Pereira. Además de amarrarlos y violarlos, los mordía, los golpeaba y los quemaba. Lo mismo que le pasó a él de chiquito. Era lo que te iba a decir, o sea, exactamente, o sea, se los llevaba a un campo ahí en medio de la nada. Ujú. Digo, a diferencia que él lo llevaba al extremo de matarlos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita todavía no. Pero claramente ahí hay un trauma Sí, o sea, o sea, es muy no fácil tratado. relacionarlo, ¿me entiendes? Con lo que le pasó a lo que estaba haciendo. Claro, y eso nos dice mucho de la falta de apoyo, ¿no? Psicológico Lo que yo digo. en la gente. Sí, o sea, los niños, yo digo, en las escuelas deberías de tener, o sea, un centro de salud mental en donde niños de verdad puedan ir y que sea con confianza y que sea con profesionales y que sea mucho más, o sea, que puedan ir a hablar de estas cosas, porque yo creo que si no, justo no tratas esos traumas de chiquito, pues ve Sí, cómo ve cómo pueden llegar a salir de adultos, ¿eh? Porque no es justificación, porque muchísima gente vive y sobrevive esto y no se vuelven en asesinos ni acosadores, al contrario, se vuelven en personas pues muy que ayudan a su comunidad, ¿me entiendes? Que ayudan a gente que chance está pasando por lo mismo. Entonces, no es justificación, pero yo creo que pues, sí puedes llegar a hacer eso si tienes justo esta historia, ¿no? Entonces, si la tratas desde chiquito, si te empiezas a sanar desde chiquito, pues no, chance él no se hubiera convertido en este adulto. Sí, digo, y lo más probable es que no, ¿no? O bueno, la probabilidad es mucho más alta de que no, ¿no? Aplicar un servicio como en Estados Unidos le hacen de Child Services, ¿no? ¿O cómo se Sí, llama? Algo así, ¿no? sí. Digo, es muy difícil, ¿no? Porque Sí. meterte pues en una familia, como que estar viendo si están educando bien al hijo o no, quién eres tú para decir, ¿no? O sea, es muy complicado, muy complejo el ver qué Sí. está pasando dentro de una casa, de una familia, Sí, y también Child Services tiene un buen de problemas, Sí, claro, no. Pero a lo que voy es, o sea, la no hay un solución es sistema, compleja, ¿no? O sea, ajá. porque un niño, pues Sí, no va a ir a un centro así porque él decidió ir a un centro de apoyo psicológico para niños, ¿no? Aunque ujú, lo pongas ahí en medio de un pueblo. O sea, como que alguien tiene que tomar la batuta, ¿no? Y el problema es que él no recibió esa ayuda, pues ni de parte de su mamá, ¿no? O sea, como que sí, de nadie, estaba solo. de nadie. Así se siguió hasta sus 27 años, y los 27 años por 33 días estuvo internado en una clínica psiquiatra, pero después del mes sus doctores le dijeron que podía salir y que necesitaba ir a juntas de AA, pero pues igual que antes no le dijeron nada porque no, él no sabría, o sea, no decía sus verdaderos problemas. Entonces lo trataban por depresión, por sus ganas de suicidarse, pero por su alcoholismo, pero pues, nada más. Y de hecho siguió tomando, o sea, no le funcionó absolutamente nada. O sea, chance yo creo que pues estaba intentando, no sé ni qué estaba intentando hacer. Es lo que te digo, que yo creo que trataba hasta de ahogar sus penas. O sea, su problema no era ese. O sea, Sí, era no, a consecuencia. ver, sí, pero además, o sea, el que no esté sobrio pues, no es el mayor de, de nuestras preocupaciones y problemas, ¿me entiendes? Sí. O sea, pero sí, justo te está diciendo que es muy importante porque sí el consumo está ligado a la violencia. De hecho, siempre tenía que estar borracho para cometer las violaciones, eventualmente los homicidios, pero siempre tenía que estar borracho. O O sea, sea, no, siempre lo hizo borracho. siempre lo hizo borracho, siempre. Se calcula que entre 1980, que
fue cuando empezó a violar a estos niños. Y en 1992 llegó a violar y torturar a 200 niños. 200. Y pudo hacer esto y más sin ser arrestado porque Garavito es un criminal organizado. Y normalmente se llevaba a los niños lejos, nadie lo veía más que la víctima. Y en ese entonces no existía el concepto de ADN. O sea, Pero no había evidencia de nada. nadie nunca dudó de él. O sea, es que lo hacía, acuérdate que lo hacía lejos de donde vivía. Entonces no es como si iba a ir por la calle y se iba a encontrar al niño, ¿me entiendes? O sea, se iba hasta el monte. Y Se ahí iba, a quien- se iba a 60 kilómetros, 22 kilómetros a pueblitos a los que él nunca iba normalmente a violar a estos niños. Y los agarraba, se los llevaba al monte, los violaba, los torturaba, ahí los dejaba y él se regresaba a su vida normal. Sí, o sea, es como si alguien que vive en el DF, bueno, la Ciudad de Sí. México, Y además, se fuera a Cuernavaca a hacer Sí, eso y se sí. regresara. sí, y o sea, además, imagínate, si hoy es muy difícil probar o comprobar más bien un abuso sexual, antes era imposible. O sea, sin ADN, sin Sí. testigos extras, niños de, o sea, casas de socioeconómicamente, o sea, un nivel socioeconómico bajo, pues que tienen otros 1,000,000,000 de problemas, o sea, chance el niño ni dice nada. No, y que aparte dentro O si de esos dice, mismos ¿cómo empiezas a pueblos buscar? debe de haber gente que también lo hace, Sí. ¿no? Entonces Sí. empiezas a buscar más los locales que alguien que va afuera, ¿no? Es Como que- que ni te lo imaginas. Es que cómo empiezas a buscar a alguien que no conoces, que no tienes ni idea, que escogió a su víctima porque lo vio. O sea, ¿cómo encuentras a esa No, es lo persona? más random que hay. Ujú. Y en 1992 no es que haya dejado de violar y torturar, pero lo que cambió es que ahora ya no los estaba dejando vivir. No pude encontrar un apellido, solo el nombre de la primera víctima, se llamaba Juan Carlos. Garavito lo vio mientras estaba tomando en un bar y decidió que a este joven lo iba a violar como a todos los anteriores. Pero igual que antes, con tocar y violar dejaron de ser suficientes para satisfacer sus necesidades. Ahora torturarlo tampoco fue suficiente y con un cuchillo mató a Juan Carlos. Esto fue en Jamundí, Yamundí, no sé cómo se dice, pero algo así. En el departamento le dicen allá, aquí es estado, de Valle del Cauca. Muchos fueron ahí. Y como su violencia y su ritual ya tenían un nuevo elemento, en 1993 cambió su organización para ahora poder asesinar a estos niños sin que lo cacharan. Para que vean que este hombre nunca quiso dejar de hacer esto. O sea, nunca intentó parar y nunca iba a parar si estaba libre. O sea, él estaba intentando continuar de la manera más inteligente para que lo pudiera hacer mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Pero qué hacía con los cuerpos? Ahora te digo, empezó a destripar a sus víctimas cuando seguían con vida, además de violarlos y golpearlos y quemarlos como lo hacía previamente. A 8 de sus víctimas les quitó un pulgar, pero prefirió dejar de hacerlo por miedo a que conectaran a las víctimas y eventualmente lo encontraran. Como les digo, no tenía ninguna intención de parar. Al contrario, lo estaba haciendo de manera tan inteligente que siguió años, años y años. Y pues lo hizo sin remordimiento. Hubo un niño de 12 años extremadamente valiente que pudo quitarle el cuchillo y atacarlo. Sin embargo, Garavito pudo tomar control de la situación, pero no antes de que se cortara la mano. Mató a este niño y en una entrevista dijo que si el niño no lo hubiera atacado, no lo hubiera matado. Otra vez justificando como un poco sus actos, ¿me entiendes? Lo maté porque me atacó. Pero pues claro que lo hubiera matado. Y aunque no lo hubiera matado, ¿cuál es la excusa para todos los otros niños que no lo atacaron y los mató? No, pero aparte no hay excusa, o sea, es autodefensa lo que estaba haciendo el Sí, niño. O exacto. sea, no es como que, ay, lo estabas acariciando, lo estabas ayudando en algo y de repente te atacó y pues te defendiste, Sí, ¿no? exacto, Tú lo estabas exacto. atacando primero. Sí, nadie le compra esta historia que intenta Sí, vender de sí. que él es una víctima de Sí, alguna no. forma. O sea, nadie se la compra. Normalmente atacaba de 1 a 3 veces al mes, pero después de atacar a un joven con el nombre de Jaime Andrés, que ahorita les voy a contar la historia de Jaime Andrés. Jaime Andrés tenía 13 años cuando se encontró a Garavito un 2 de febrero de 1994. Estaba vendiendo café afuera de un bar para ayudarle a su mamá con el peso económico que tenía la familia encima, que es lo que mencioné un poco al principio. Era un niño obediente, querido y trabajador,
Garavito usando alguna de sus 1000 técnicas, se ganó la confianza de Juan Andrés, lo llevó a un terreno abandonado, lo violó, torturó y mató. Pero quién sabe si fue en su embriaguez o que se haya activado un trauma pasado, pero dice que escuchó una frase que su papá le decía mucho cuando era pequeño. Eres un miserable, no vales nada. Eso es lo que él escuchó. Y eso hizo que parara su matanza un rato. Jaime Andrés González fue reportado como desaparecido. Arrestaron y sentenciaron a un hombre que se llama Nelson Bonilla a 40 años en prisión por el asesinato de Jaime. Y habían muchas cosas que se me hacen pues, medio sospechosas de él. Le gustaba esperar a Juan Andrés después de la escuela y regalarle cosas y le ponía atención que hasta la mamá de Jaime Andrés hoy le hace dudar de su inocencia. Y puede ser que lo veamos con ojos pues muy negativos porque mira, estamos escuchando este podcast, o sea, y así les mató. Pero pues él dice, Nelson dice, o sea, yo era vendedor, me caía bien, le regalaba cosas, le echaba la mano, no era nada pues, negativo, no era nada pues, con que viva con maldad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Me entiendes? O sea, quién sabe si estaba abusando de él, o sea, chance no lo mató, pero sí abusó de, o sea, habían como cosas ahí sospechosas. De Nelson hacia Andrés. Sí, pero bueno, hasta el último niño que atacó, que fue John Iván Sabogal, un niño de bajos recursos, al igual que pues, los otros, se topó con él el 22 de abril de 1999 en Villavicencio. Logró convencerlo de que se fuera con él, lo amarró, lo violó, pero este niño que hasta ese entonces no había peleado, se dio cuenta de que si no hacían nada, lo iban a matar. Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas y un hombre que vivía en la calle, que estaba ahí cerca, lo escuchó y atacó a Garavito. Los dos salieron corriendo, Garavito los persiguió con un cuchillo, pero los dejó de perseguir cuando vio que estaban como ya llegando a bastantes casas donde pues, la gente lo podía ver, entonces se regresó al campo. Llamaron a la policía y todo el pueblo estaba buscando a este hombre. Había coches particulares, taxis, policías, o sea, patrullas, todos buscando al hombre que había intentado violar a John. Hasta que un taxista vio la figura de un hombre saliendo del monte. El niño inmediatamente lo reconoció y una testigo que también la había visto la persecución de Garavito a el hombre y a John, lo pudo identificar y entonces fue arrestado. Cuando lo arrestan se dan cuenta, y nos tardaron mucho en darse cuenta de que tenía varias identidades falsas. Y esta no era su primera víctima. Poco a poco fueron encontrando más y más restos de niños, todos niños entre las edades de 4 a 16 años que desaparecieron pues, ese día y ese mismo día los mataba porque le daba miedo a la oscuridad. Entonces nunca atacaba de noche, siempre atacó de día. O sea, el mismo día, o sea, todo lo hacía en un día. Los conocí en un día. Sí, hasta chance alguno que otro pues lo vio unas veces antes y se lo llevó después. Pero el Pero día que todas los... las acciones lo hacía de día, o sea, ni siquiera de noche. Sí, todo de día. Todos eran de un nivel socioeconómico bajo y todos los cadáveres estaban en lugares de cultivo agrícola. Encontraron los cuerpos en varios estados de decomposición, algunos ya eran solo huesos y otros todavía tenían tejido blando, que pues esto fue algo bueno porque pudieron identificarlos más fácilmente y pues, encontrar evidencia en alguno de ellos. Cerca de muchos de los cuerpos se encontraron ropa, botellas de alcohol y cuerda en o cerca de los cuerpos, que usaba justo para amarrarlos. En Pereira encontraron 3 lugares a los que las autoridades llamaron cementerios clandestinos. El primero es la Villa, el segundo Nacederos y el tercero es como la Vía Marsella. Lo que los 3 lugares tenían en común es que son lugares frondosos, obviamente la gente no pasaba seguido por ahí, tiene arbustos muy altos, de hecho cuando encontraron los cuerpos había veces que los propios policías no veían los cuerpos hasta estar casi arriba de ellos, para que se den una idea como de la vegetación. Sí, y seguro, como dices, muchos eran seguro plantíos, Sí, ¿no? sí, hubo en uno de estos como cementerios clandestinos en donde mató ahí a varios niños, pero fue como en la época que sembraron, entonces hasta que cosecharon y quemaron,
no encontraron los cuerpos porque no se veían. Ahí en total encontraron 34 niños. Pero el número total de víctimas que pudieron ligar por las cuales fue sentenciado 40 años, la sentencia máxima en Colombia en el 2000, fue 189 niños. 189. 189 que asesinó y violó. Y él era del 50 y algo, ¿no? Él era del 57. ¿O estás hablando que tenía 43 años? Más o menos. Es que yo no Y tengo, lo yo no soy sentenciaron- bien mala Y lo haciendo sentenciaron matemáticas. 40 años a chance. No, Espera. nada de eso todavía salía. Cuando sale a la sí, ahorita voy a llegar a eso. Pero cuando sale a la luz todos sus crímenes, algo pasa. ¿Te acuerdas de la historia del niño de Jaime Andrés de 13 años? Bueno, Nelson llevaba 11 años en prisión por su asesinato. Ah, claro, Pero- porque fue en los 90, ¿va? Ajá, y 1994. Pero por las confesiones de Garavito y la evidencia contra Garavito, lo pusieron en libertad y lo declararon inocente del crimen. Antes de acabar, les voy a decir los nombres de algunas de las víctimas que encontré, que son, pues, muy pocas, la verdad, pero pues mínimo quiero decir los que encontré, que son Julián Horacio Benítez Jaramillo, de 14 años, que desapareció el 5 de agosto de 1993 en Quimbayá. Robinson Cuellar Pizón, de 10 años, que desapareció el 17 de abril de 1994 en La Tebalda. John Jairo Carmona Rendoso, que desapareció el 26 de junio de 1994 en Calarcá. Hernán Darío Chadit Taborda, 13 años, 25 de marzo de 1998 en Armenia. Noé Gabriel García Lozano, de 13 años, que desapareció el 19 de junio de 1998 en Génova. Luis Gonzaga Marín García, de 10 años, que desapareció el 19 de junio de 1998 en Génova. Y Carlos Andrés Amaya, de 3 años, que desapareció el 20 de junio de 1998 en Génova. A estos últimos tres se les dicen como los 3 niños de Génova, cuando encontraron los cuerpos. Porque eran como 3 que Sí. no sabían qué onda. Y lo que pasó con Garavito fue que hace poquito, en 2021, una petición para que le dieran su libertad condicional. ¿Por Obviamente, qué? ¿Quién hizo esta petición? el de la cárcel, el jefe de la cárcel, porque creo que ya podía ir por su buena conducta en la cárcel, que me vale madres. Su buena conducta. O sea, entonces dijeron como sí, nosotros ya pues, creemos que puede estar en libertad condicional. El juez le negó esto porque, pues, o sea, obviamente sí, las sentencias son los años que deberías estar en prisión, pero también es como le tienes que pagar a las familias de las víctimas, ¿no? Siempre te dan como una multa de muchísimo. Aquí no sé cuánto fue aquí, pero obviamente él no había pagado nada. Entonces dijo, no, pues por esto no. Pero pues es que estaba leyendo, ahorita hay como un debate muy grande en el que se divide mucho el país de Colombia por la cadena perpetua. ¿Por qué? O sea, muchos no la quieren porque dicen que es como una amenaza a algo social. Que pues, la verdad, o sea, claro, para él sí, yo quiero que se muera en la cárcel, pero es que luego imagínate a la gente que es inocente o cuando políticamente se usan estas Que aparte sentencias. eso pasa mucho en países como Pasa en Estados Colombia, como Unidos. en México, O como sea, claro. Si pero pasa en Estados todavía- Unidos, ¿cómo sí, no va a pasar en Latinoamérica? ¿Me entiendes? Exacto. Pero igual, o sea, tú dejas a un señor que hoy para el 2020-21 tendría 60 y tantos años, todavía es completamente capaz de volver a hacer este tipo de crímenes, ¿no? Ah, y los va a hacer. O sea, si tiene la oportunidad, yo creo 100% que va a volver a Pues cometer ¿qué, estos qué lo crímenes. va a haber curado? ¿Estar en la cárcel? Todos sabemos que eso no cura nada. Sí, no. No. O sea, lo único que hace es aislar futuros problemas con gente que sí es culpable, ¿me explico? Sí, o sea, no, yo sí creo que él sí es una persona que definitivamente, o sea, la única forma que él vaya a dejar de cometer estos crímenes es si está encerrado. O sea, si no tiene la oportunidad de. O sea, yo sí creo que es como uno de esos casos que, o sea, es algo que hizo, o sea, una y otra vez. O sea, pero imagínate, o sea, dicen que fueron 189, por eso lo sentenciaron. Pero se creen que son muchos, muchos más. Sí, claro. Muchos más. O sea, hay gente que cree que son hasta 300 niños que asesinó.
Entonces que si lo estaba haciendo más o menos unos 3 por mes. ¡300! Bueno, si es 3 por mes, nada más las mates todo el tiempo que lo O hizo. sea, a veces 1, a veces 3 y así, pero Y a veces 4, y a veces, o sea, esto fue en 10 años, imagínate. por eso. Sí, no, es una locura. La próxima semana les tengo un episodio muy especial por muchas razones. Para empezar, va a ser el primer episodio que va a estar en YouTube. Y segundo, porque va a ser la primera entrevista que hacemos en el podcast y vamos a estar hablando de un caso de un violador serial. Y vamos a entrevistar, bueno, voy a entrevistar a Elena Salgado y la pueden encontrar en Instagram si quieren ver más o menos a qué se dedica y qué hace y así. En Instagram está como La Boca Mojada y pues no se lo pierdan, va a estar muy bueno y gracias por escuchar. Gracias, Diego. Gracias, Emi, gracias por invitarme. Bye. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.